Hay personas que han dejado la intimidad y por eso ven que los cielos siempre les son cerrados. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Dios lo utilizó, Dios le habló, Dios les reveló, pero en ese momento pensaron que aunque tenía la unción, ya no necesitaban el secreto. Ya Dios ya no le hablaba por Urín, por nada. Entonces él consultó que un hechicero, una bruja. Dice que esta mujer vio y que supuestamente que Samuel salió y que lo saludó y ciertas cosas. Y dice Saúl, ese es, más sabe algo, uno de los puntos en el cual tú sabes que no era Samuel, es que cuando Dios habla es directo. Entonces Jesús oraba para no orar. Fue lo que pasó cuando pasó a Gadara. Fíjate, Jesús no fue al encuentro del endemoniado. El endemoniado fue al encuentro de Jesús. Y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí, hijo de David? ¿Por qué? Porque Dios tenía una comunicación con Dios, tenía algo directo con Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Daniel Jiménez. Para mí es más que un placer, un gran beneplácito poder saludarte desde la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Estamos una vez más en tu segmento Saliendo del Anonimato. Y como siempre, no estamos solos. Hay algunos ministros aquí, la cual Dios va a utilizar poderosamente. Ellos se van a presentar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Con ustedes, Darwin Díaz, estamos aquí para impartirte una palabra poderosa que viene recién salida del horno de la gracia. Amén, amén. Como siempre tenemos por costumbre traer un invitado. Aquí tenemos una persona a la cual Dios va a utilizar con una palabra extraordinaria. Él se va a presentar. Amén, amén. Buenos días, Dios bendiga grandemente. Para mí es un gozo, un placer poder estar con ustedes acá en esta mañana. Y yo sé que será de gran bendición, sé que será algo maravilloso. Soy su hermano Roberto Carlos y vamos allá, que Dios está acá en este lugar. Amén, amén. Ahí, ministro, en este día hay un tema muy picante, Profeta. que yo sé que será de gran importancia para muchas personas, también para aquellas personas que la van a estar escuchando, y vamos a darle la oportunidad a él para que así él exponga la palabra y le dé al pueblo lo que Dios le ha dado. Amén, amén, así es. Hay una palabra bien maravillosa, una palabra bien poderosa, la cual Dios ministró a mi espíritu, ministró a mi corazón, y es necesario que se hable de esto en estos tiempos. Amén. Es necesario que se aclaren varios puntos que hay. ¿Por qué? Porque tenemos muchas personas diciendo, Dios me dijo, diciendo, así dice Dios, esto Dios me reveló, cuando en realidad Dios está lejos del asunto. Cuando Muy lejos, muy lejos. Dios está lejos de ese Dios me dijo. A veces usamos palabras, usamos clichés que decimos, Dios me dijo, por ejemplo, que no use el color rojo. O Dios me dijo que no beba agua tal vez de botellón porque puede hacerte daño. O sea, metemos a Dios en todas las cosas. Todo. En lo que Dios no está metido. Ahí metemos a Dios. Pero vemos en la Biblia que cada vez que Dios dijo, cada vez que Dios abrió la boca, la abrió con un propósito. Amén. La abrió para marcar una generación, la abrió para sanar personas, la abrió para romper esquemas. No abrió la boca por abrirla. Porque ¿en qué edifica la congregación? ¿En qué edifica la iglesia? Que yo te diga que no use el color rojo. No edifica para nada. ¿En qué edifica la iglesia? Que yo te diga que no beba agua de botellón. ¿En qué edifica? No edifica en nada. Entonces, cada vez que Dios abrió la boca, la abrió con un propósito. Y de esto vamos a hablar en esta hora. El propósito de Dios cuando Dios habla, Amén. Dios habla para algo grande. Cuando Dios habla para libertar. Cuando Dios habla, a la persona que le habló, le cambió la vida. Amén. Amén. Y yo quiero tomar una porción de la palabra. En el libro de Josué, en su capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. Es una historia muy conocida, es una historia muy predicada, una historia muy leída por los evangélicos. Un hombre llamado Josué, un sucesor de otro hombre de Dios poderoso. Y quiero leer bajo la cobertura del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio.
Me gusta el 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Amén. Como estuve con Moisés, También estaré contigo. contigo. Gloria a Poderoso Dios. Jesús de Gloria a Nazaret. Dios. Cuando Dios habla, es un tema bien interesante. Como te dije en la introducción, a veces metemos a Dios en todo y lamentablemente el caso, Dios no está en todo en lo que decimos. No está en todas las palabras que usamos. A veces Amén. nosotros mismos somos que usamos estas palabras. Son palabras humanas de nosotros y decimos así Dios dijo. O así sentimos de parte del Señor, cuando en realidad es un sentir propio. Si nos vamos a las Escrituras y tocar un texto bíblico antes del que yo acabo de leer, puedo tomarte a 2 personas como referencia. Puedo tomarte al apóstol Pablo, pero puedo hablarte antes de él ser Pablo, sino Saulo de Tarso. Todos saben lo que acontece, los lectores de la palabra saben lo que acontece en el libro de Hechos, en su capítulo 4 en adelante y en el Aleluya. capítulo 9 en adelante. Estos 2 capítulos son algo bien interesante, porque en el capítulo 4 comienza a hablar de un hombre sanguinario, un hombre que no tiene amor por nada ni por nadie, un hombre que está avasallando a la iglesia de Jesucristo, un hombre que está haciendo y deshaciendo, un hombre que está pidiendo cartas para matar a los evangélicos, un hombre que está pidiendo cartas para desaparecer el pueblo de Cristo. Pero dice la palabra que el resplandor del cielo, cuando iba camino a Damasco, dice la Biblia que Dios le habló a Saulo. Dios confrontó a Saulo. Vemos la primera persona de lo que te estoy hablando, a la persona que Dios le habla. Dice que Dios le habla a Saulo de Tarso y hasta el nombre le cambió a Saulo de Tarso. O sea que a una persona que Dios le habla, esa persona tiene que ser diferente. Esta persona tiene que ser trastornada. Tú no me puedes decir a mí en ningún momento que Dios te habló, que Dios ministró tu espíritu, que Dios te intervino y tú seguir con la misma malas mañas, la misma mala costumbre, la misma cosa mundana de esta tierra. A la persona que Dios le habla, el caminar le cambia. Amén. A la persona que Dios le habla, la mentalidad le cambia. A la persona que Dios le habla, aún el caminar le habla. Tú lo ves caminando y esa persona tú lo ves de lejos y dices, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló, porque Así Dios es. lo confrontó, porque Dios lo cambió. Pablo cambió de una manera tan drástica que Pablo dijo, lo que yo quiero hacer, eso yo no hago, mas lo que no quiero, eso yo hago. Volvió a decir estas palabras y dijo, no vivo yo, vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Por qué fueron nuevas? Porque Dios le habló, porque Dios lo confrontó. Y a quien Dios le habla es diferente. A quien Dios lo intercepta es diferente. A quien Dios ministra tiene que evidenciar de que verdaderamente Dios le habló. Amén, amén. Unos tópicos que tú pudiste expresar y hablar en ese momento acerca del apóstol Pablo, entendiendo que antes de la manifestación de Dios hacia el apóstol Pablo, hay algo que el apóstol Pablo comenzó en cuanto a su inicio, que para él y delante de sus ojos pensaban que estaban bien delante de la presencia del Padre. Cuando tú analizas, dice que el apóstol Pablo comenzó a perseguir la iglesia. Hubo una persecución la cual este hombre perseguía para meter preso a aquellas personas. Sin embargo, él tenía incrustado en su mente de que él lo estaba haciendo bien. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía un conocimiento inmenso, fue estudiado, gloria a Jesús, a los pies de Gamaliel. El apóstol Pablo tenía un conocimiento inmenso. El apóstol Pablo era un rabino, gloria a Jesús. Sin embargo, él estaba equivocado. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios te va a dejar en el momento para que te pueda chocar con la gloria. El apóstol Pablo en ese momento quizá pensaba que estaba haciendo bien, pero se dio cuenta luego que el Espíritu Santo se le manifiesta, que a pesar de que tenía un pensamiento direccionado por su propia conciencia, entendía que estaba distorsionado. Por eso es, ministro, que hay personas que han malinterpretado la voz de la conciencia con la voz del Espíritu Santo. Por eso tuve muchas personas que ellos dicen, no, yo sentí de parte de Dios de que te dijera esta palabra. Estos sentiles como que no son como muy agradables. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente quieres afirmar algo que verdaderamente provino por la voz de una conciencia que fue establecida en la mente humana. Por eso es que nosotros debemos de aprender a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿cómo una persona se da cuenta que Dios habla? Cuando Dios habla, Dios trae restauración. Amén. Cuando Dios habla conforme a su propósito. Hay muchas personas que te profetizan y te profetizan para destrucción.
entendiendo que el apóstol Pablo dijo una palabra y él dijo que todos los dones fueron establecidos para edificación de la iglesia. Por eso es que todas las personas que hablan supuestamente de parte de Dios y no edifican con lo que hablan, no es una voz establecida de reino, sino una voz por su propia conciencia. Y esto es lo que le falta a muchas personas, poder escuchar la voz de Dios. Mira, ministro, cuando Dios te habla, hay evidencia en tu vida. Cuando Dios te habla, hay una diferencia. Cuando Dios te habla, hay un cambio. No me digas que Dios te habló de que te mueva de lugar, si en el lugar donde Él te dijo que te mueva, entonces te aparta de su presencia, te aparta de la bendición de Dios. Hay mucha gente que dice, no, Dios me dio el trabajo, pero el trabajo le quita el tiempo de ir a la iglesia. Entonces, ¿qué Dios fue que te habló? Cuando Dios habla, te habla con señales. Cuando Dios te habla con prodigio. Cuando Dios te habla, la evidencia del poder de Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hay una evidencia que se manifiesta sobre ti. Es así, profeta, porque Dios mismo envía su palabra y Él la respalda. Cuando hay voz Poderoso. de Dios, hay respaldo. Cuando es Dios que ministra, hay respaldo. Cuando es Dios que habla, que dirige, Gloria hay a una Jesús. guía de que Él dice, yo envío mi palabra y la superviso para que se cumpla. Ahora bien, ¿cómo vemos que realmente Dios te habló? Que tú pasas tiempo con Él, escuchando su voz y hablando. Bueno, es sencillo, profeta. Cuando dos hombres, un hombre y una mujer, perdón, son esposos, intiman ellos allá, entre ellos Wow. dos, ¿qué sucede? La esposa sale embarazada. Ahora bien, cuando tú hablas con Dios, tiene que haber una evidencia de que tú estuviste con Él. Wow. Cuando tú intimas con Él, Repíteme eso, escucha. repítemelo. Cuando tú hablas con Dios, cuando Dios te habla, tú con Él intima entre sí, tiene que haber una evidencia. Así como la mujer sale embarazada, tú tienes que salir embarazado de una palabra, de una promesa, de una manifestación. Vámonos bíblicamente. Cuando Moisés subió al monte, que habló con Dios, bajó como varón. Dice que tuvo que ponerse un manto. Hubo una evidencia de que él estuvo allá con Dios, de que la palabra que Dios le dio cuando bajó, que habló al pueblo, dice que cuando el pueblo trató de escuchar la voz de Dios, dice que cogió miedo. Dijo, Moisés, sube tú solo. Él habló con Dios y mientras muchos escuchaban ruidos, truenos, relámpagos, él escuchaba la voz de Dios audible. Pero él subía y bajaba con una manifestación, con una dirección de parte del Señor, con un respaldo en su palabra. Cuando Dios te da una palabra, escucha esto, tú tocaste un punto muy importante, que es que Dios no te habla para matarte. Dice el apóstol Pablo que la melancolía o la tristeza, las llagas que vienen del mundo te hacen matarte, pero la que hace Dios te hace acercarse a Él. Eso es Poder- Hay problemas que el mundo te da que hace que tú te mates. Lo que Dios te da hace que tú te acerques a Él, porque el mismo que hace la llaga es el mismo que la cura. Eso es así, amado, eso es así, poderoso lo que estamos impartiendo en este lugar. Mírame, cuando Dios le habló a Moisés, vemos unos principios bien importantes, bien interesantes en esta historia, ya que tú mencionaste a Moisés. Moisés cargaba la evidencia de que verdaderamente Dios había hablado con él. Dios llama a Moisés, Dios le dice a Moisés, tengo una encomienda contigo, tengo algo que hacer contigo. Y vemos que Dios le habla a Moisés, vemos que Dios comisiona a Moisés para algo. Uno de los principios es que cuando Dios habla para libertar. ¿Por qué habla para libertar? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. Yes. El pueblo de Israel estaba pasando por agonía, pasando por dificultad, pasando por tormenta. Y dice que el pueblo de Israel comenzó a clamar al Dios del cielo. Comenzó a clamar, comenzó a gemir delante de la presencia. Y dice que ese clamor llegó al cielo, llegó a Dios. Dios escuchó aquel clamor y agarra a Moisés y le dice, yo quiero que tú vayas ahora y me saque a mi pueblo de la opresión. Vemos que Moisés pone unos cuantos paradigmas, unas cuantas barreras en medio de él. Pero Dios le dice que iba a estar con él. Dios dice que él va a cargar la evidencia de que verdaderamente fue él que lo llamó. Lo primero que hace en frente de la salsa que arde y no se consume es que le dice, quiero que te metas la mano en el seno. ¿Para qué? Para que tu lepra sea sanada. Lo primero que Dios hace es, antes de mandar a una persona, antes de comisionar a una persona, le habla para sanarle el corazón, le habla para sanarle la lepra. Habemos muchas personas que hoy en día tal vez estamos predicando, tal vez andamos ministrando, tal vez andamos haciendo un sinnúmero de cosas, pero tenemos el corazón enfermo. Estamos enfermos por dentro y tenemos que hacer un stop entonces y decirle, Dios, quiero que tú sane mi lepra, sane mi corazón para yo poder hacer la asignación como tú quieres que yo la haga. Vemos que después que Dios sana la lepra de este hombre,
vemos la evidencia que le siguen a este hombre. Vemos el poder de Dios que le sigue a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios andaba con él. Porque Dios le había dado una palabra de que iba a estar con él. Porque Dios le había dado una palabra de que él lo estaba sacando a libertar a su pueblo. Pero ahora, donde yo acabo de leer, esta es una historia bien interesante también, porque estamos hablando del sucesor del hombre que te estoy hablando. Estoy hablando del sucesor de Moisés, que Dios le dice: como yo estuve con Moisés, yo estoy contigo. Poderoso. ¿Y cómo estaba Dios con Moisés? Si ponemos a analizar la Biblia de la manera que Dios estaba con Moisés de una manera sobrenatural. Es tan tal que Dios en una ocasión le prohibió al pueblo aún ir a la presencia de Dios. Dios le dijo al pueblo: mira, ustedes no tienen derecho de ir a mi presencia. ¿Por qué? Porque yo seré Dios de Moisés y Moisés será Dios de ustedes. A ese Dios ahora ese Dios es que está respaldando a Moisés ahora, a Josué, perdón. Ese Dios ahora es que está enviando a Josué. Ese Dios ahora es que está diciendo a Josué: como yo estuve con él, estoy contigo. Solamente quiero que te esfuerces y que sea valiente. Mira, cuando Dios te habla que haga algo, cuando Dios te habla que va a hacer algo de parte de él, Dios te invita y Dios te paga. Cuando Dios es que te manda, cuando Dios es que te comisiona, Dios va a hacer todo lo que esté al alcance para él respaldar esa palabra que Dios dijo. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios habla de un hombre, esa palabra Dios la cumple. Cuando Dios habla de una vida, esa palabra hace que se cumpla porque se cumpla. ¿Por qué se cumple? Porque se cumple. Porque fue Dios que le habló. Amén. Y vemos entonces que Dios habló con Josué ahora. Y le dice: estoy contigo como estuve con Moisés. Ahora Josué se encuentra enfrente de la salsa, enfrente de la tierra prometida. Josué agarra a los espías y le dice: quiero que vayan a chequear la tierra. Quiero que vayan a ver si es verdad lo que dijo Dios. Quiero que vayan a chequear la tierra, a ver si es verdad que Dios dijo que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra bendecida, que generaban unos mangos grandes, que generaban unas uvas que un solo hombre no podía con ellas, que generaban unas piñas interesantes. Yo quiero que chequen aquella tierra, a ver si es verdad lo que Dios le dijo a Moisés, a ver si es verdad que la tierra era bendecida, a ver si es verdad que la tierra era una tierra de expansión, una tierra de crecimiento, una tierra de victoria. Y dice que mandó a los espías a chequear la tierra que Dios le dijo a Moisés, que Dios, y también le dijo a Josué. Y cuando los espías van y chequean la tierra, vienen con dos noticias, mis amados. ¿Cuáles fueron? Vienen con dos noticias, una mala y una buena, según ellos. ¿Y cuál era la mala? ¿Cuál era la buena? La buena era que la tierra fluía leche y miel verdaderamente, como dijo Dios a Moisés. Que la tierra era fructífera verdaderamente. Que la tierra era maravillosa. Que la tierra era codiciable a los ojos. Que lo que Dios había dicho, que la palabra del Señor era cierto. Pero que había un problema. Y viene la segunda noticia, que supuestamente ello era mala. ¿Cuál era la segunda noticia? Que supuestamente ello era mala. Que ellos le dijeron: hay unos gigantes que no nos van a dejar entrar a esa tierra que Dios dijo que íbamos a adquirir. Poderoso. Pero algo interesante es que cuando Dios habla y dice que tú vas a adquirir algo, no hay nada que pueda depintar eso. No hay nada que pueda hacer obstáculo a que tú recibas lo que Dios dijo. Solamente hay una sola entidad que hace que tú no veas lo que Dios dijo. Y tú dirás: ¿hay algo que detiene a Dios? Sí. ¿Hay algo que detiene la voz de Dios? Sí. Sí. Tú dirás: ¿el diablo? No. ¿Los demonios? No. Tú y yo sí lo detenemos. ¿Por qué? Porque Dios te dijo, salió de la boca del Señor que te va a usar. Fue Dios que te dijo que te va a usar. Y tú dices a veces: ¿pero por qué Dios no me usa? Porque tú no te pones donde Él te vea. A veces Dios te dice: quiero ensancharte, quiero llevarte a las naciones. Pero tú ni siquiera has preparado el pasaporte. Entonces, ¿cómo Dios te va a llevar a las naciones? Yes. ¿Comprende? Dios te dice: te voy a dar un buen empleo. Pero como Dios te dice, tú dices: no, Dios no es hombre para mentir. Y si Dios me mandó, Dios me va a respaldar. Y yo no tengo que hacer muchas cosas. Porque fue el que Dios que habló. Mira, aunque Dios le dijo que le va a dar el empleo, y tú no preparas su currículum, Dios no le va a dar el empleo. Amén. Hay muchos que se están agarrando también de un texto bíblico que dicen: no, porque Dios me dijo que me va a usar, que abra la boca, que yo la llenaré. Ajá, qué lindo se ve eso. Qué hermoso se ve eso, que yo tengo que abrir la boca, que la va a llenar. Pero ¿de qué va a llenar tu boca? Dios no miente, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero Dios te dijo que te va a usar, que te va a bendecir. Tú prepárate, porque Dios nunca te va a meter a ti en Apocalipsis y tú no te metes en Apocalipsis. Amén. Dios nunca te va a meter a Génesis y tú nunca te metes a Génesis. Y Dios habló con Josué ahora. Y Dios le dice: Josué, yo te voy a entregar esa tierra. Yo te voy a entregar todo lo que tú ves enfrente tuyo. Los espías vienen con mala noticia. Y se activa inmediatamente el verso 5 en Josué: nada ni nadie te podrá hacer frente. Yo no sé a
cuánto en estos tiempos hay cosas, hay personas, hay obstáculos en su camino que le está haciendo frente, que lo está deteniendo? Pero Dios te está diciendo en esta hora que nada ni nadie te detenga, que nada ni nadie te va a poder hacer frente, porque yo te llamé, y si yo te llamé, yo te voy a respaldar. Amén, amén. Mira, muy poderosa esa palabra. He entendido, en el transcurso de mi ministerio, he entendido muchas cosas. Y es que la falta de búsqueda, la falta de intimidad, producen ciertas cosas las cuales van contrarias a lo que ya Dios dijo que iba a hacer contigo. Hay personas que han dejado la intimidad y por eso ven que los cielos siempre les son cerrados. ¿Por qué? Porque en un momento determinado Dios lo utilizó, Dios le habló, Dios le reveló, pero en ese momento pensaron que aunque tenía la unción, ya no necesitaban el secreto. Ese es uno de los puntos principales, las cuales la gente deben de entender, que a pesar de que tú estás lleno de unción, la unción se va disminuyendo. Es como un cargador o un teléfono. El teléfono usted lo carga, está lleno, pero en el momento que se descarga tiene que volver ¿a dónde? A la corriente. Asimismo el hombre, Dios deposita la unción sobre ti, pero cuando la unción se disminuye, tú debes de volver al cargador, debes de volver a la corriente, la cual es escrito. Cuando tú analizas la Biblia, te das cuenta que hay una palabra la cual me llamó sumamente la atención, y es cuando dice que la carne a la verdad es débil, pero que el espíritu está dispuesto. Cuando tú analizas esto, te das cuenta que el espíritu no tiene límite. Y cuando tú analizas la Biblia, cuando habla acerca oh gloria a Jesús, de Samuel, dice las Sagradas Escrituras que Samuel estaba en el templo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y dice que no había visión con frecuencia. Yo me hacía una pregunta y yo decía, Dios no estaba dispuesto en ese momento de hablarle a las personas. Claro, estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto para hablarle a su pueblo. Dios siempre está dispuesto para hablarle a aquellas personas que necesitan esa palabra. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? Ministro, ¿usted sabe qué estaba pasando? No habían gente capacitada para poder escuchar la voz de Dios. No habían gente dispuesta para poder escuchar la voz de Dios. En medio de la comunidad, en medio de los problemas, de las adversidades, Dios necesita a alguien para hablarle, pero hay gente que no están dispuestos. ¿Por qué? Porque la gente mayormente se han enfocado tanto en las redes que han apartado verdaderamente la oración. La gente se enfocan tanto en ser reconocido que se han olvidado del ayuno, se han olvidado de la oración, y por eso hay gente que Dios se lo va a desenfocar de todo para que aprendan de nuevo a confiar en Dios, para que vuelvan a la intimidad. Hay gente que quieren seguir con la misma revelación, pero no quieren seguir con la misma intimidad que tenían con Dios. Necesitamos gente que tenga la misma intimidad con Dios para que el poder pueda ser fermentado, para que el poder pueda ser solucionado. Mira, hay mucha gente que quieren ser bendecidos por Dios, pero yo entiendo que tú nunca vas a ser bendecido por Dios hasta que no aprendas a conocer a Dios en el secreto. La Biblia dice que el mismo Jesús dijo que clame donde, que clame en el secreto, y tu Padre que ve en los secretos te vas a recompensar en público. Hay gente que quieren ser recompensado en público, pero no quieren tener comunicación con Dios en el secreto. Hay gente que quieren bendición, pero quieren apartar la oración de su entorno. Hay gente que quieren que Dios le envíe a las naciones, pero no quieren tener una intimidad con Dios. ¿Cómo Dios te puede usar si tú no conoces al Dios que verdaderamente va a establecer lo que dijo que va a hacer contigo? ¿Sabe algo? Eso es fuerte. ¿Sabe algo? Yo predicaba unos días atrás bajo el tema orando para no orar. Desátame eso, por favor. Suena como no. Tú vas a tener que desatarme eso hoy. Te mencioné eso porque hablaste de la oración de Mateo 6:6. Orando para no orar. Suena ilógico, suena como que no tiene sentido. ¿Cómo que yo tengo que orar para no orar? Para no orar. Eso era lo que hacía Cristo. Cristo manda a la persona a la habitación. Vete a la habitación y tu Padre que te escucha en el secreto te va a recompensar en público. Cristo oraba en el secreto. Y cuando oraba en el secreto, oraba solo. Dice que cuando él bajaba a la ciudad, él no tenía que orar por nadie, porque la evidencia le seguían. Entonces hay personas que quieren evidencia pero no quieren secreto. No quieren secreto. Y si no quieres secreto, entonces no va a haber evidencia. Entonces para eso tienes que orar para no orar. Orar en el secreto, para que cuando bajes a la ciudad no tengas que orar por nadie. Y no que los demonios griten cuando te vean. Que cuando tú llegues a un lugar, las personas entiendan que llegó un hombre de Dios. Que sin tú abrir la boca, sin tú identificarte, el mundo te identifique. Verdaderamente, cuando llegaste, vino una luz sobrenatural a este lugar que cambió la atmósfera, que cambió mi vida de una manera sorprendente. Entonces Jesús oraba para no orar. Fue lo que pasó cuando pasó a Gadara. Fíjate, Jesús
no fue al encuentro del endemoniado. El endemoniado fue al encuentro de Jesús. Y le dijo, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí, hijo de David? ¿Por qué? Porque Dios tenía una comunicación con Dios, tenía algo directo con Dios que que hizo que se identifique allí en aquel lugar delante del demonio. O sea, nosotros nos identificaremos cuando oremos en el secreto. Amén. Cuando tengamos una vida devocional para Dios. Cuando tengamos esa comunicación con Dios. Yo digo a veces que hay gente que son de Dios, que Dios no la quiere con nosotros. Cuando Dios habla, lo que estamos hablando en esta hora. Cuando Dios habla. Dios habló con Abraham. Y le dijo, Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, la tierra que yo te voy a mostrar. No le dio un mapa. No le dio un camino que siga por ahí. Más bien le dijo, sal de tu tierra. La palabra de Dios, sal de tu tierra. Te estoy hablando. ¿Sabes lo que hizo Abraham? Se conectó. Que fue otra palabra que tomaste. Para que la evidencia nos siga, nosotros tenemos que desconectar. Amén. Entonces Abraham se conectó de lo. Y porque se conectó de lo, la voz de Dios dejó de escucharla. Amén. Tú mal conectado no puedes escuchar la voz de Dios. Escucha, mal conectado tú no puedes fluir como Dios quiere que tú fluyas. Por eso hay gente que son de Dios, que Dios no la quiere contigo. Hay gente que son de Dios, que tienen que estar apartados de ti porque tú piensas diferente. Y como tú piensas diferente, aunque ellos sean de Dios, lo que tú sueltas ellos no lo entienden. Es así. Y como no lo entienden, no pueden estar contigo. Poderoso. Así que Dios es bueno. Ustedes tocaron un punto, bueno, muchos puntos. El ámbito de cuando Dios habla, realmente es así. Cuando Dios habla hay muchas cosas. Es que cuando Dios te manda una palabra, tú al darla, en primer lugar, no sientes duda. Hay autoridad en ella. No hay turbación, no hay, será Dios, no hay como una seguridad de que cuando las cosas pasen, todo va a estar en paz. Hay personas que, como dice Daniel, que quieren escuchar a Dios, pero no están en el lugar donde tienen que escucharlo. Y esto pasó cuando este hombre, Saúl, intentó consultar a Dios. Dice que en ese momento Dios no hablaba ya. O sea, ya Samuel había muerto. O sea, ya Samuel no estaba, o ya Dios ya no le hablaba por Urín, por nada. Entonces él consultó que un hechicero, una bruja. Dice que esta mujer vio que supuestamente que Samuel salió y que lo saludó y ciertas cosas, y dice Saúl, ese es, más sabe algo, uno de los puntos en el cual tú sabes que no era Samuel, es que cuando Dios habla es directo. Se dice que mañana vas a morir y mañana mueres. Y según esta mujer, allá Samuel salió y dijo que mañana vas a morir tú y tus hijos, y no se cumplió. Entonces son personas que tratan de escuchar la voz de Dios, pero no están en el lugar. Lo que escuchan son ruidos, y cuando hablan cosas incoherentes y no se cumplen las cosas tal cual como Dios así lo ha establecido. Amén. Hay muchas bases bíblicas que podemos hablar cuando Dios habla y cuando la gente cree que Dios habla. Estos jóvenes, tú hablando del endemoniado, dice que estos jóvenes fueron a reprender a este demonio, eran hijos de sacerdotes. Dijo, te reprendemos en el nombre del Dios que predica Pablo. Amén. Te reprendemos en el nombre del Dios que predica Pablo. A ellos en ningún momento Dios los mandó a reprender el demonio, ni era su oficio. Mas le dijeron, a Dios conocemos y a Pablo respetamos. Traducido en el idioma original, y a Pablo respetamos, pero ¿ustedes quiénes son? Su palabra no trae autoridad de Dios. Y hay muchas personas que, así como el demonio de Gadara, dice que Jesús llegó, nada más pisó la orilla y vino corriendo ante Jesús. Ten misericordia de mí, no me haga daño. Y hay personas que están mostrando diferente. ¿Cómo hace varón? Sí, que en vez de los demonios salir corriendo, salen corriendo ellos. Amén, poderoso. Por falta de una palabra de parte del Señor. Amén, amén. Hemos llegado al final. Esto está demasiado poderoso, pero antes de despedir, quiero marcar a alguien con una palabra. Quiero darle un mensaje a cada una de esas personas a las cuales están orando. Hay muchas personas que están orando que necesitan abrir los ojos. Mira, te voy a decir algo. Cuando Dios te vaya a mandar a una persona, te va a mandar a una persona que te ame, a una persona que te respete, a una persona que sepa valorarte, a una persona que sepa darte el amor que tú verdaderamente te mereces. Cuando tú ves una persona que mayormente lo que quiere es hacerte pecar, una persona que lo que ve es fornicación, son personas que no fueron enviados por Dios. Un mensaje para aquellas personas que están orando. Vengo a decirle, tiene que tener demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cansamos de orar y decimos, Señor, necesito la respuesta si es tuyo, oh gloria a Jesús, o no es tuyo. Vengo a decirte que las personas que vienen de parte de Dios te van a respetar, no te van a invitar, oh gloria a Jesús, a hacer cosas indebidas. La persona que va a venir de parte de Dios va a venir para empujar
aparte al propósito. La gente que vienen de parte de Dios van a venir a que cuando tú estés en los momentos difíciles te van a dar una palabra profética. Sin embargo, hay gente que la cual tú estás orando que te invita mejor a pecar y no a restauración. ¿Qué problema, bro? Claro que sí. Hay personas que están orando, ministro. Hay personas que están orando, que las personas le invitan a pecar. Y una persona que te invite a pecar, entonces no proviene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios te da, te lo da para que te empuje y te acerque más al propósito. Amén. Cuando tú estás orando con una persona que no te empuja al propósito, sino que te aparta o te aparta a ti de la presencia, es una persona que fue puesta por tu propia concupiscencia para detener lo que Dios va a hacer contigo. Aleluya. Entonces, necesito que entienda, que comprenda que si estás orando con una persona y esa persona lo que te hace pecar, esa persona siempre lo que mantiene pensamientos negativos, pensamientos caóticos para detener el propósito de Dios, aparte esa persona. ¿Por qué? Porque Dios te tiene grandes cosas. Dios te tiene un regalo hermoso. Hay personas que van a recibir quizás su esposo que sepa valorarlo, que no la ponga a pasar hambre. Gloria a Dios. Dios no cree en gente vago. Dios necesita que te ponga a trabajar para que entienda que del sudor de su frente el mundo se sostendrás. Dios te bendiga. Te pido en este momento que te suscribas al canal Excelencia Cristiana Televisión y que por favor pueda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y pueda compartir este video en todas tus plataformas para que otras personas puedan ser bendecidos como tú también fuiste bendecido. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.